Hermanos, Dios les bendiga. Quiero presentar un tema y no quiero seguir adelante sin antes invitarles a que nos arrodillemos. Vamos a arrodillarnos para orar. Buen Dios Padre que estás en el cielo, tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu paz, tu fidelidad ha sido desde la creación del universo hasta el día de hoy. Hasta aquí nos has ayudado y por fe estamos seguros de que tú nos seguirás ayudando. Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablar por medio de este servidor palabras de vida. Que mis pensamientos, que mis palabras no fluyan en este instante. Y sería bueno que no fluyeran siempre, pero la iniquidad del pecado en este mundo nos hace caer constantemente. Pero gracias a tu Hijo Jesús, que intercede por nosotros ante ti ahora mismo en el lugar santísimo, intercediendo constantemente por nosotros, te suplico, te imploro por favor, Padre, que puedas guiarnos, que puedas dar palabras de vida y que cada uno de los que estamos en este instante podamos recibir el mensaje que tú tienes preparado en este instante. Por favor, Padre, guíanos. Estamos en los momentos final de la historia y nos esperan momentos críticos. La crisis más terrible de la humanidad está por llegar y nos tocó a nosotros. Dios mío, ayúdanos. Sin ti no somos nada. Por favor, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu se pueda manifestar en ese instante, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que hoy podamos salir henchidos de tu verdad, confiados de que tú siempre estás pendiente de nosotros. Padre, úsanos. Estamos más que dispuestos. Estamos de rodillas ahora mismo, no porque querramos hacerlo, sino porque sabemos perfectamente de que tú eres nuestro Dios y mereces respeto, gloria, honra, y queremos venerar tu nombre siempre. Nuestro mayor deseo, Dios mío, es que tu Hijo esté a las puertas y nos pueda dar la bienvenida a la ciudad santa, pero que no vayamos solos, que nuestra familia, nuestros amigos y todas las personas a quienes podamos testificar y predicarles tu palabra también puedan entrar. Por favor. Dije en la oración, no los quiero asustar. Les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren? La que sea. Les voy a dar la buena y escuchen lo que voy a leer acá. Esta es una de las mejores noticias. Me imagino que a muchos les gusta escuchar este tipo de noticias. Jesús es nuestro Salvador. Él intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Y Él perdonará o Él perdona nuestros pecados. Espiritualmente hablando, para nosotros toda la diferencia del mundo. El que dependamos de Dios, sin duda, como de un segundo fundamento, o que tratemos de encontrar alguna justicia en nosotros mismos. El Señor nos ama y nos soporta incluso cuando somos desagradecidos para con Él, olvidadizos de sus promesas, malvadamente incrédulos. Hagamos un cambio completo hoy. Cultivemos la preciosa planta del amor y deleitémonos en ayudarnos unos a otros. Ahí le va la noticia mala. Y no es tan mala. Además es alentadora. Como dije en la oración, estamos en la recta final, como se repite día a día. Yo siempre he visto que en algunas revistas o libros siempre ponen un reloj como 5 o 2 minutos para marcando las 12, por ejemplo. Y en realidad en el momento que estamos de la historia de la humanidad, increíblemente estamos en ese punto. Las cosas que están sucediendo
que nosotros no sabemos y que muy pronto las vamos a saber, nos van a asustar. El tema de hoy lo he titulado la oración. Uno de los puntos principales que el cristiano ha descuidado. Saben, yo estaba platicando con los hermanos que son pentecostés, y a veces me sorprende la insistencia que ellos tienen en la oración. Ellos oran, y además de ellos otras religiones oran, bien o mal, pero ellos claman, ellos oran, piden la unción del Espíritu Santo, piden el derramamiento del Espíritu Santo. Personas que insisten a Dios que les dé de su Santo Espíritu. ¿Qué pasa con el pueblo adventista hoy en día? Tenemos una verdad santa, pura, sagrada con nosotros. ¿Y qué hacemos? Simple y sencillamente nos enorgullecemos por tener la verdad. Pero se nos olvida una parte. ¿Dónde está la oración? El pueblo de Israel siempre sufrió consecuencias por la desobediencia. Desde que comenzó el pueblo de Israel, surgieron los problemas. Formalismo, la apostasía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Dios siempre se alejaba de Dios. En la historia que conocemos, desde 1844, la iglesia adventista también comenzó a fortalecerse, pero a la misma vez comenzó a separarse de los principios establecidos por Dios. Vamos a leer el mismo texto que leyó el hermano. Y este texto es de un personaje del pueblo de Judá que aparece una tan sola vez en la Biblia. Es impresionante lo que dice. Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Dice el 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, que me dieras bendición, ensanchares mi territorio, y tu mano fuera conmigo y me librares del mal, para que nadie me dañe. Y Dios le otorgó lo que él pidió. Esos dos textos de este personaje es la única vez que aparece en todas las Sagradas Escrituras. Jamás se vuelve a mencionar de él. Qué raro. Y qué impresionante la oración. Oh, si me dieres bendición. Podemos decir de que este hombre está siendo como un poco egoísta, pensando en él mismo. Pensando en, bueno, yo quiero que Dios me bendiga a mí primero, para después, bueno, pedirle por el pueblo. Es interesante, lo podemos tomar de esa forma, pero también lo podemos tomar de otra forma muy interesante. Vamos a leer rapidito, porque no sé qué tanto el tiempo, pero vamos a avanzar. Vamos a leer 1 Samuel 1. ¿Qué es lo que pasó en 1 Samuel? Cuando nosotros acudimos a Dios con un corazón ferviente, un corazón lleno de necesidad de Dios, ¿qué es lo que pasa? La historia habla de Ana. Como sabemos en la historia, Ana era estéril y no podía tener hijos. El deseo más grande de Ana quería tener un hijo. Y una de las partes principales, volviendo al texto, a la primera parte del versículo: oh, que me dieras bendición, es muy importante reconocer que antes de nosotros trabajar para Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos consagre. Y eso es una bendición. El pedirle a Dios que nos consagre, que nos unja, que nos perdone, que nos libre, que nos purifique. Estamos pidiendo para nosotros, no es prácticamente egoísmo. Estamos en un proceso de santificación, entregándonos a Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios hoy en día? Cantamos, estudiamos y hacemos tantas cosas, pero no se mira sinceramente que el pueblo esté de rodillas clamando a Dios. Las mejores batallas, hermanos, se ganan de rodillas.
Un hermano me enseñó, bueno, escuché un audio de uno de los pastores de aquí del Metroplex diciéndoles a su iglesia de que ¿qué están haciendo de rodillas? Se levántate y anda, es la expresión que él usaba, como dándole a entender a toda la membresía, a los miembros de la iglesia de ¿qué están haciendo de rodillas? O sea, si te rodillas prácticamente vas a perder el tiempo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia nos enseña de que de rodillas vamos a ganar las mejores batallas. Hermanos, estamos en una de las etapas terribles de la historia y nos tocó a nosotros. Y nadie va a poder cambiar la historia. Pero sí, Dios puede transformar nuestras vidas, prepararnos para la crisis final que se avecina. Y de la única forma que lo vamos a poder hacer es leyendo su santa palabra y de rodillas. Son las dos formas perfectas que lo vamos a poder hacer. Y prácticamente llegará un momento donde la Biblia no la vamos a poder tener con nosotros. Y ahora que las tenemos, están empolvaditas ahí guardadas. O las tenemos prácticamente como un amuleto en medio de la sala, o junto a la lámpara, o junto a la cama. Ahora mismo que tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de escarbar, de escudriñarlas, hagámoslo. Pero junto con ello tiene que ir la oración ferviente. ¿Qué pasó con Ana? Ana tenía un deseo, el deseo de su corazón era ser madre. Y fue y derramó su espíritu, derramó su vida, derramó todo lo que ella podía cederle a Dios para que Dios pudiera escuchar la plegaria, el deseo de su corazón. Eso pasó con Ana. ¿Qué pasa ahora mismo con nosotros? ¿Estamos preocupados nosotros por nuestra salvación? ¿O estamos simple y sencillamente no durmiendo, roncando? Porque así estamos. La mayor parte de los miembros de las iglesias o de los cristianos hoy en día no están durmiendo, están roncando. Así los tienen. La salvación es individual, la consagración es entre Cristo y yo. Y Ana sabía perfectamente bien eso. O sea, el sacerdote Elí podía pedirle a Dios, bendícela con un hijo. Y posiblemente Dios, por ser misericordioso, le hubiese escuchado. Pero el punto no era de que él hablara por ella, sino que ella directamente tenía que pedirle a Dios directamente lo que ella necesitaba. ¿Y qué pasó? ¿Le respondió Dios? Le respondió. Y el hijo que tuvo fue uno de los mejores profetas que la Biblia menciona. La insistencia, la consagración, la oración. Estaba hablando con una señora de República Dominicana y le digo que hay veces que yo me arrodillo y yo no sé qué decir. Y dice, a mí me pasa lo mismo. Bueno, creo que nos pasa prácticamente a todos. Pero el punto no es arrodillarme y no saber qué decir y levantarme. No. Es quedarse allí, callar. Y lo único que yo puedo decirle a Dios, ¿sabes qué? No tengo qué decir, no me nacen palabras. Porque como pecadores prácticamente nuestra mente está completamente desconectada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos arrodillamos, no tenemos palabras que decir, ¿por qué levantarnos? ¿Por qué no insistir y quedarnos en ese instante pidiéndole a Dios o decirle, dame palabras o ilumíname o algo? Y Dios lo puede hacer, Dios lo hace. Y me dice ella, me quedo y espero. Y así el tiempo pasa. Una de las mejores maneras de dar reverencia a Dios es arrodillarnos e inclinar nuestro rostro ante Él. Aunque no salgan palabras, el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos expresar a veces lo que sentimos. La segunda parte, y ensanchar mi territorio. Estaba investigando la palabra ensanchar. Dice es aumentar, extender, engrandecer, ampliar. ¿Cuál es nuestro territorio? Podemos ponerlo en diferentes formas. Mi territorio sería mi casa, mi familia, en este caso sería nuestra iglesia, el propósito que la iglesia tiene, la meta que la iglesia tiene. El hermano oró para que Dios bendiga al pastor, para que no se canse de estar sentado frente a ese micrófono ahí de la radio.
y que el mensaje que se pone en la radio, aún así tiemble, llore, quien quiera temblar, ese mensaje, si Dios lo quiere mandar, se va a mandar. Lo va a hacer. Entonces, una de las oraciones fervientes, constantes, insistentes que nosotros tenemos que tener, que sea eso, que el mensaje que Dios está mandando por medio de esa radio, nadie lo pueda parar, sino hasta que Él decida. Y que pueda fortalecer la vida de muchísimas personas, incluyendo los que estamos acá y las personas que están afuera. Aunque usted no lo crea, hermanos, dentro de muy poco vamos a necesitar una iglesia más grande o un espacio más grande, porque el Espíritu Santo va a comenzar a hacer el llamado. Y todas esas personas que están escuchando el mensaje de Dios, Dios las va a llevar al lugar adecuado. Dios lo va a hacer. Yo creo eso. Necesitamos orar constantemente a Dios para que Dios pueda proveer un lugar más amplio. Me sorprendió muchísimo lo que pasó aquel día, cuando el pastor dio la noticia de que se cambió la radio y que nuevo dueño y nuevo contrato. Y se oró. ¿Se acuerda que oramos? Y lo prácticamente como se pidieron las cosas, así Dios las respondió, o aún mejor. Esa es una prueba de la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Cuando uno le pide de corazón a Dios, con un corazón ferviente, un corazón lleno de humildad, de mansedumbre, un corazón lleno de necesidad de Cristo, Dios siempre va a responder. Jabes se sabe la historia, que estaban pasando por una situación un poco complicada, un poco difícil el pueblo de Israel. Aparte de que, dice la historia, se completó su obra después de la caída y el cautiverio de Judá, y después de la restauración de Jerusalén y de los servicios del templo. Sin duda tuvo la ferviente esperanza de que el pecado no volvería a penetrar para hundir a la nación en la ruina. Tenía la esperanza. ¿Y qué es lo que pasa? Pero este es exactamente el peligro que amenazaba. El pecado estaba manifestándose nuevamente en ese entonces. Me imagino que Jabes era parte obviamente del pueblo de Judá, en una situación como la que a veces podemos estar nosotros. Una situación medio complicada, difícil. Y las únicas palabras que le salieron a él fue: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, que me dieras bendición. Él necesitaba bendición. Ensanchares mi territorio, o bendijeres mi pueblo, o mi nación, o donde él estaba, o su familia. Que Dios los protegiera. Y tu mano fuere conmigo, y me librares del mal, para que nadie me dañe. Vamos a leer en ahí estamos, perdón. Vamos a leer Salmos 89, 21. Prácticamente sería la tercera parte. Y tu mano fuere conmigo. Voy a leer una de las cartas de los escritos de la hermana White. Dice: el Señor llama a un renacimiento de su pueblo, un reconocimiento de las obligaciones peculiares que les impone. Se hace un llamamiento a toda alma que tiene el temor de Dios delante de sí, a caminar para trabajar con la mira puesta en la gloria de Dios. Hay un gran trabajo por hacer y nadie puede representar adecuadamente a este trabajo, a menos que se humillen su corazón delante del Dios día a día y abandonen sus pecados y anden constantemente en la luz de Cristo. Mientras estemos contemplando la iniquidad, y la iniquidad no solo abarca prácticamente los pecados ocultos o no ocultos, o los que exponemos constantemente, sino prácticamente la ociosidad de no querer prácticamente trabajar
por la obra que Dios nos ha encargado. Si fuéramos celosos y estuviéramos constantemente trabajando en la obra de Dios, hermano, esto fuera maravilloso. La oración, el método más eficaz que una persona ha usado o miles de personas han usado, y no ha habido una persona que se haya arrodillado con un corazón ferviente y entregado ante los ojos de Dios que no haya sido respondido por Dios. Hasta el momento no creo que haya habido uno. Cuando una persona se entrega a Dios, Dios le escucha. Se me instruyó que el fanatismo similar a la que hemos sido llamados a reunirse desde la aprobación de la fecha de 1944 sería muy nuevo entre nosotros en los últimos días del mensaje, y que tenemos que cumplir con este mal, al igual que decididamente ahora, como nos conocimos en nuestras primeras experiencias, estamos de pie en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Historia extraña y significativa que registró en los libros del cielo, acontecimientos que, como se declaró poco antes del gran día de Dios, todo el mundo está en un estado inestable. Las naciones están airadas y se están haciendo grandes preparativos para la gran guerra. Satanás no está tranquilo. Les aseguro que la persona, bueno, no digo la persona, pero el ser que está más preocupado y está trabajando más fervientemente, constante, los 7 días, los 365 días, es el enemigo. ¿Dónde está el remanente del pueblo de Dios? ¿Dónde estamos? ¿En qué situación nos encontramos? Los días pasan, las horas pasan, los minutos pasan, semanas, meses y años. Y cada momento que pasa estamos acercándonos a la crisis final. ¿Estamos preparados? Lo único que nos va a tener firmes, lo único que nos va a tener vivos y consagrados ante Dios, va a ser nuestra oración constante a Dios. Hermanos, ya es tiempo que despertemos. Ya es tiempo que nos levantemos de ese sueño. Es tiempo que animemos a los hermanos, a nuestros hermanos que están dormidos. Es muy difícil, es una tarea difícil, porque cada quien pretende tener su propia opinión. Cada quien pretende tener su propio conocimiento. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? A la ley y el testimonio, si no dijere conforme esto, es porque no les ha amanecido. Una persona puede tener conocimiento, puede pretender conocer las escrituras, la Biblia, la profecía, etcétera. Pero si no habla conforme está escrito, es un error. Y de la única forma que nosotros podemos tener ese conocimiento, esa sabiduría, es de rodillas. Si usted no puede arrodillarse cuando está trabajando, una de las mejores formas es estar conectado con Dios. Y a veces podemos decir, ¿cómo podemos estar de rodillas? ¿O cómo puedo estar conectado con Dios las 24 horas del día? Yo lo he experimentado y es fácil. Usted piense que está hablando y que alguien la está escuchando. El día que de hecho me acosté tarde, eran las 2 de la mañana y yo no me di cuenta. Estaba terminando de leer y preparando lo del tema el martes, lunes o martes. Eran casi las 2 de la mañana. Yo me sentía tranquilo y luego me acuesto y en mi mente hay una plática, una conversación de lo que yo había estado leyendo. Y entre esa plática, esa conversación que había en mi mente, algo viene a mi mente y dice, esta es la forma que uno puede estar conectado con Dios las 24 horas del día. Y las cosas pueden ser más flexibles o más fáciles para nosotros. Cuando vienen las tentaciones, las pruebas, las dificultades o problemas con el compañero de trabajo o en la carretera, mientras nosotros tenemos una conversación constante, una conexión directa con Dios, vamos a saber solucionar ese problema.
sobrepasar ese problema. Así nuestra fe comenzará a crecer para con Dios. El momento que usted llega aquí a la iglesia para pedir que oren por un hermano, es una de las mejores formas, y Pablo lo aconseja, que oremos unos por otros. Pero el deber de cada uno de nosotros es primero orar en la casa por lo que usted va a venir aquí a la iglesia a pedir que oren. La oración eficaz del justo tiene poder. Leamos Salmos 89, 21. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo pueda leer, por favor? Amén. Y tu mano fuere conmigo. Es una promesa de Dios. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando el ser humano promete, el ser humano falla. Y aún así Dios nos da una segunda oportunidad y otra segunda oportunidad. O sea, prácticamente para Dios no hay terceras oportunidades, nomás hay segundas oportunidades. Pero eso es un juego en el que no tenemos que caer. Es peligroso. La mano de Dios siempre está con nosotros. Salmos 40, 11. ¿Qué dice Salmos 40, 11? Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. De la única forma que siempre podemos estar obteniendo esa misericordia de Dios, lo vuelvo a repetir, hermanos, es en el estudio constante de la palabra de Dios y la oración ferviente. ¿Qué pasó con los 3 hebreos, incluyendo a Daniel, cuando llegaron, cuando los llevaron a Babilonia? Si ellos se hubiesen quedado tranquilos, confiados de que Dios los iba a librar, ¿ustedes creen que ellos hubiesen pasado la prueba que pasaron? Si se hubiesen llegado y se hubiesen sentado y se hubiesen cruzado de brazos confiando que Dios los iba a liberar sin poder ellos actuar, ¿ustedes creen que Dios los hubiese librado? La misericordia de Dios es grande, pero Dios no lo hubiese hecho. Porque Dios quiere ver en nosotros el esfuerzo constante. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. La historia de ellos, cada uno de nosotros la conoce. Me llama mucho la atención en la forma que Daniel oraba. Y a veces mi mente no puede captar exactamente lo que él decía o la forma como él se expresaba a Dios. Y sus oraciones eran tan poderosas, tan fervientes, que Dios, antes que él terminara de orar, prácticamente Dios ya le había respondido. Ese es el deseo que nosotros y el anhelo que nosotros podemos tener hoy en día. Antes que nosotros terminemos la oración, que Dios ya nos haya respondido. Si nosotros comenzamos a entregar los planes que tenemos en manos de Dios, confiando de que Dios los va a realizar, hagamos de cuenta de que eso ya está hecho. Necesitamos que la radio se extienda lo más que pueda, un lugar más amplio, que la palabra de Dios y el testimonio y el mensaje pueda expandirse y orar constantemente para poder testificar. Y Dios lo va a hacer. Y creyendo, ¿qué dijo Jesús? Creyendo lo recibiréis. Y me librares del mal, para que nadie me dañe. ¿Qué dice Salmos 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Saben que los peores ataques que vamos a comenzar a recibir por predicar la palabra de Dios no va a ser del enemigo? Bueno, obviamente van a ser instrumentos del enemigo. Van a ser a veces nuestros mismos familiares, nuestros mismos hermanos de fe o compañeros de trabajo. Pero como la Biblia dice que el ataque o el zarandeo y todo comenzará prácticamente en la casa, entonces tenemos que estar preparados de que todo comenzará acá, dentro, entre nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que no vayamos a ser uno de los que acusemos a nuestros hermanos. Porque en vano prácticamente estuvimos todos los sábados, todos los miércoles o todo el tiempo estudiando la Biblia. Cuando llegue ese momento decisivo, terrible,
entreguemos a nuestro hermano, como Judas entregó a su Cristo, a Jesús. Sería triste. Oremos constantemente. La salvación prácticamente depende de la relación que tengamos con Dios. Hay un texto aquí muy importante. Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo. Hay una de las cosas importantes que a veces descuidamos. Los roces o los malos entendidos que pasan entre nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. A veces actuamos de una forma inconsciente y dañamos al hermano y no nos damos cuenta. Y tenemos que ser cautelosos en ese aspecto. Tenemos que tener cuidados, tenemos que ser astutos, como dijo Jesús, mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Jesús le dijo a Pedro que Satanás, dice, os ha pedido para zarandearos. Y es lo mismo para nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Cada uno tiene que hacer memoria de lo que ha hecho para con su hermano. Porque si usted va de rodillas sabiendo de que tiene un pecado contra su hermano o una ofensa, primero tiene que solucionar ese problema y después continuar su oración hacia Dios. Tercera de Juan 1:3. Estamos por terminar. Voy a comenzar del 1. El anciano al muy amado Gayo, a quien yo amo en la verdad. Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cada uno de nosotros debemos desearle el bien a nuestro hermano. Por encima de cualquier cosa, es nuestro hermano. Somos guarda de nuestro hermano. Y aunque usted no lo crea, la salvación también depende del ejemplo o del testimonio o de lo que usted haga para con su hermano, para que él se salve. Cuando Cristo le dijo a Caín, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué le dijo? Sí. Nosotros tenemos que cuidar de nuestro hermano. Si vemos que nuestro hermano está en peligro y vemos que nuestro hermano está a punto de caer, su fe está desfalleciendo y que el enemigo lo está queriendo destruir, hablar con él constantemente en la oración y Dios lo puede salvar. Por los enfermos. Hay muchos enfermos dentro de la iglesia y a veces no nos damos cuenta. Egoístamente nos quedamos sentados pensando en nosotros mismos. Y la oración tiene que incluir todo eso. Estamos pensando y haciendo planes de que la obra crezca. Pero si hay enfermos, demasiados enfermos dentro de la iglesia, la obra se va a estancar. Entonces tenemos que estar bien, de salud, prosperados. Y así Dios nos va a usar con más ánimo. En su trabajo para aliviar el sufrimiento y la enfermedad que estaba cumpliendo su misión a los hombres, su ejemplo debe ser oración, seguido por sus sirvientes. Los creyentes deben primero ser convertidos a la obediencia y a los mandatos de Dios. Luego, como hijos obedientes que ministran a su abundancia a los que sufren y los necesitados, habrá un ejemplo dado de la verdadera abnegación cristiana y autosacrificio. La hora actual dedicado al orgullo de vestir y el amor al mundo se le dará a la elevación de la humanidad. Y cuando la palabra de Dios se presente en la simple fe, Cristo hará que la palabra sea eficaz. Vamos a terminar con el último texto. San Juan 14, 13. Las promesas que Cristo siempre hizo, se las dijo a los discípulos. Y desde entonces, desde que surgieron esas palabras de boca de Él, esas palabras han resonado, se han escuchado
y han dado resultado por generaciones, por años, y ahora nos tocan a nosotros. ¿Qué dice, hermano, San Juan 14? ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? Amén. Y todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre lo recibiréis, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y cuál es nuestra mayor necesidad hoy en día? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Amén. Llevar el mensaje de salvación a todas las personas que lo necesitan. Pero antes de eso necesitamos nosotros aceptarlo, hacerlo parte de nosotros. Necesitamos prácticamente apoderarnos. Necesitamos adueñarnos de ese mensaje que está allí, que se nos fue entregado y que prácticamente lo hemos tenido contemplando por años. Es tiempo de que nosotros despertemos. Es tiempo que nos apoderemos de ese mensaje, que nos inclinemos y que nos arrodillemos constantemente a Dios en oración, en súplica, en ayuno y oración, para que Dios pueda, hermanos, darnos lo que le pidamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe va con un esfuerzo genuino, con la oración y el estudio de la palabra de Dios. Mi deseo y oración en este instante, ahora mismo, es que podamos tomar en cuenta que hoy en día necesitamos más oración que nunca. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y del momento que nosotros fuimos llamados por Cristo, somos justos ante los ojos de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos entreguemos de corazón. Hermanos, necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos suplicar, necesitamos derramar como Ana nuestro espíritu ante Dios para suplicarle que Él derrame sus bendiciones. Estamos esperando la lluvia tardía, como estábamos en el campestre. Pero si no estamos preparados, ni cuenta nos vamos a dar cuando eso pase. Y puede ser triste. Mi deseo de oración es que nos unamos en oración. Oremos, conectémonos con el Padre. Él está puesto allí las 24 horas